Buenas tardes, estimados estudiantes del curso 901. Les doy la bienvenida a esta tutoría virtual para repasar algunos de los contenidos temáticos vistos en el grado anterior, es decir, en grado octavo. Ya la tutoría anterior estuvimos viendo algunos temas. El día de hoy vamos a culminar con dos temas que quedaron pendientes. Les agradezco, son ustedes muy amables por su puntual asistencia. Les recuerdo que esta grabación ya está, obviamente, como todas, va a estar dispuesta una vez finalizada directamente en la plataforma Teams para que sea, obviamente, correspondiente y haga parte de su archivo académico o para aquellas personas que por alguna dificultad de conectividad o calamidad no pudieron asistir. De igual manera, para aquellos que quizás entran unos minutos después, de igual manera lo tengan como material de refuerzo, material de repaso. También les recuerdo, chicos, que en el aula virtual matemática ms.milaulas.com, de igual manera ustedes van a encontrar este material, asimismo como el link que les llevará a la grabación de todas y cada una de las tutorías que a la fecha ya se han impartido. Les recuerdo, chicos, que la plataforma Teams cuenta con diversos canales de comunicación, como lo son el chat, también la opción de levantar la mano por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto estaré muy atento. En un rato les estaré compartiendo nuevamente en el chat, chicos, les estaré compartiendo alguna información por si hay algún estudiante nuevo o que es la primera vez que acude a estas tutorías para que de igual manera tenga la opción de ponerse al día. Voy a compartirles el formato de actualización de datos del estudiante y del acudiente, asimismo el video tutorial para que puedan conocer un poco más acerca del aula virtual, cómo ingresar, cómo registrarse, matricularse, cómo descargar las actividades y hacer entregas de las mismas. Y de igual manera, estaré muy atenta a cualquier tipo de inquietud u observación que se pueda llegar a presentar. Entonces, sin más preámbulos, chicos, vamos a dar inicio a esta segunda parte del repaso de los siguientes temas propuestos. En cuanto a contenido, vamos a ver algún repaso, muy breve por cierto, acerca de productos notables y acerca de factorización. De igual manera vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Objetivos. Recordar contenidos temáticos vistos en grado octavo, como son los productos notables y la factorización. Hacer uso del entorno virtual de aprendizaje Moodle como herramienta tecnológica. Recuerden, chicos, que todos estos contenidos temáticos, recursos, presentaciones, grabaciones, notas, servicio de mensajería y demás está dispuesta en el aula virtual matemática ms.milaulas.com. A nivel de introducción, quisiera que cada uno de ustedes hiciera una pequeña reflexión acerca de qué temas de matemáticas del grado octavo recuerdan. Vamos a ver un mapa conceptual acerca de los productos notables. Vamos a recordar un poco el producto notable cuadrado del binomio. Vemos su formulación general. De igual manera, el cubo de un binomio, la formulación correspondiente, ya vamos a aplicarla con un ejemplo específicamente. Los binomios conjugados o suma por su diferencia. De igual manera, la correspondiente aplicación en cuanto a fórmula general y finalmente los binomios con un término en común. En ese orden de ideas, vamos a hablar, chicos, que los productos notables son productos que se resuelven por simple inspección, esto es, que siguen reglas fijas. Los productos notables son binomio al cuadrado, binomio al cubo, binomios conjugados o binomios con término común. Recordemos que un término algebraico está compuesto por uno o más símbolos no separados entre sí por un signo más o menos. Por ejemplo, 2x, 4ab cuadrado, menos 5mnp son términos o expresiones algebraicas, como lo veíamos en la tutoría anterior. Vamos a ver el primero de ellos, que se denomina cuadrado de un binomio. Recordemos que es igual al cuadrado del primer término, más o menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. En lenguaje algebraico esto se expresa de la siguiente forma. Entonces, ¿qué podemos observar, chicos? Que efectivamente las dos formulaciones que ustedes ya debieron aplicar el año anterior se puede expresar como el cuadrado de la suma. ¿Sí? Observamos el primer elemento es A, el segundo es B,
obviamente tenemos el signo más y el cuadrado de la resta exactamente igual, pero con el signo menos. Expresando, recordándoles que la formulación nos cita que es efectivamente el cuadrado del primer término, que en este caso sería a al cuadrado, más 2 veces a por b, ¿cierto? Y en lenguaje algebraico podríamos decir que es el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿Qué observamos cuando hablamos del cuadrado de la resta? Que es exactamente igual, pero los signos van intercalados. El primer signo es positivo, el segundo negativo y el tercero es positivo. Mientras que cuando hablamos del cuadrado de la suma, todos los signos son positivos. Vamos a ver algo acerca de su aplicación. Observemos, chicos, en el siguiente ejemplo. Nos piden evaluar o resolver x más 2y elevado al cuadrado. Podemos aplicar directamente la regla. Recordemos, chicos, que tanto el primer término, devolvámonos un segundito, tanto el primer término como el tercero, ¿sí? El primero o el último, están elevados al cuadrado. Si lo observamos, apliquémoslo acá directamente. Entonces sería x elevado al cuadrado y 2y elevado al cuadrado. Si lo observamos, x elevado al cuadrado queda directamente, pero cuando tú haces 2y elevado al cuadrado, recordemos, chicos, las diversas propiedades de la potenciación que estuvimos repasando en la tutoría anterior, esto nos quedaría 4y al cuadrado. Ahora, nos hace falta que el término del centro, que es el doble de su producto, es decir, tomar a 2 multiplicado por x por 2y, ¿verdad? Hacemos la operación, quedaría 2 por 2, quedaría 4xy. Es decir, que el cuadrado del binomio nos quedaría x al cuadrado más 4xy más 4y cuadrado. La invitación, chicos, para que este tipo de ejercicios los vayamos resolviendo en el cuaderno, ¿sí? De tal manera que en el momento en que estemos, obviamente, cercanos a la alternancia o a la presencialidad, tengamos al día nuestro cuaderno o nuestra agenda de apuntes, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ahora van ustedes a encontrar otros ejemplos resueltos paso a paso. La invitación que les puedo hacer, ¿cuál es? Van ustedes en su cuaderno o en su agenda de apuntes a tomar nota del ejercicio y la idea es que lo vayan resolviendo. Pero, ¿qué les puedo sugerir? Que lo resuelvan ya por cuenta propia y al finalizar puedan ustedes comparar la respuesta. Puedan verificar dónde estuvieron los aciertos o si quizás hubo un desacierto o algún error, poder ajustarlo. Si llegasen a tener algún errorcito, chicos, la invitación es a que no se desanimen, ¿sí? Porque pues igual estamos repasando. Entonces la idea es que podamos nuevamente hacerlo y ya para próximas ocasiones lo haremos de mejor manera, ¿vale? Bien, chicos, acá hay otro ejemplo también para que de igual manera puedan practicar. Recordemos que este resultado se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Bien, encontramos el siguiente producto notable que se conoce como cubo de un binomio. ¿Sí? Encontramos acá las dos formulaciones. Recordemos, ya acá tenemos la suma y tenemos la resta. ¿Sí? Observemos lo mismo. Para la suma se observan que todos ya obviamente están con signo positivo, todos los términos. Para la resta, observemos que los signos están intercalados, como lo citaba hace un rato. Positivo, positivo y negativo. ¿Cómo se lee en lenguaje algebraico? Es el primer término al cubo más o menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más o menos el segundo término al cubo. ¿Sí? Vamos a ver de igual manera, chicos, un ejercicio de aplicación. Acá nuevamente encontramos cómo descubrir, obviamente, esa interpretación del binomio de un cubo con lenguaje algebraico. Entonces podemos decir que efectivamente se puede definir como el cubo de la suma de dos cantidades, que es igual a la suma de los cubos de cada término más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a encontrar acá el primer ejercicio de aplicación, porque hay varios para que ustedes puedan practicar. Entonces, efectivamente vamos a encontrar el ejercicio xy más 6 elevado al cubo o elevado a la 3. Entonces, nuevamente recordemos que tanto el primero como el cuarto o el último término estaban elevados al cubo. Entonces, acá lo primero que hacemos, los cubos de cada uno de los términos. Entonces, xy al cubo
que nos daría x al cubo, y al cubo. Recuerden que repartir el exponente como lo vimos en potenciación. Y 6 al cubo. Entonces recordemos que 6 al cubo es multiplicar 3 veces 6. 6 por 6 por 6, que nos daría en este caso 216. Entonces, x al cubo, y al cubo sería nuestro primer término, mirando ya en el último renglón de la diapositiva, y 6 elevado al cubo sería 216, que sería el último término de la diapositiva. Vamos a mirar los siguientes términos. Entonces, el siguiente término nos dice que es 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. ¿Sí? Entonces, sencillamente reemplazamos 3 por x y al cuadrado por 6, eso nos daría 18x al cuadrado y al cuadrado, sería el segundo término. Y vamos a ver el tercer término, que es 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, que es 3xy, 6 al cuadrado, que es 108xy. ¿Sí? Y de esta manera ya completamos efectivamente el cubo del binomio. La invitación, chicos, hay aquí más ejercicios resueltos. Entonces, nuevamente, pues de la mejor manera posible les invito. Van a copiar el ejercicio en su cuaderno o en su agenda de apuntes. Van a tratar de hacerlo paso a paso y al finalizar van a comparar cómo les fue con cada una de las respuestas, ¿de acuerdo? Bien, acá hay otros ejemplos también. Traté de ponerles varios resueltos paso a paso para que ustedes puedan practicar un poco más. Acá nuevamente hay otro ejercicio para que también lo puedan realizar. Bien, chicos, vamos a ver el siguiente producto notable. Se denomina binomio conjugados o suma por su diferencia. Es la suma por la diferencia de un binomio, que es igual al cuadrado del primer término del binomio menos el cuadrado del segundo. Algebraicamente esto se expresa como sigue. Entonces, ¿qué observamos acá, chicos? Observamos que los dos términos son exactamente iguales. ¿En qué cambian, verdad? En que un factor es positivo y el otro factor es negativo, ¿vale? Que al finalizar, específicamente vamos a encontrar acá la expresión algebraica que ustedes observan. Hay un ejemplo para que nuevamente, como les indico, puedan practicar un poco más en casa. Y recordemos que este resultado que se obtiene se denomina diferencia de cuadrados. Acá hay un ejercicio nuevamente, chicos, que está resuelto paso a paso. Entonces, nuevamente, para que tomen sus apuntes y con un poco más de tiempo, un poco más de concentración, lo puedan hacer en casa. Y al finalizar, puedan verificar sus respuestas. Vamos a continuar, chicos, con el siguiente producto notable que se denomina binomios con término en común. Para multiplicar dos binomios que tienen un término en común, el procedimiento es el siguiente. Se eleva al cuadrado el término común más la suma de los otros dos términos por el término común, más el producto de los dos términos no comunes. Algebraicamente se puede expresar como sigue. Entonces, ¿qué observamos acá? Específicamente que los dos factores tienen un término en común, por eso precisamente el nombre de ese producto notable. En nuestro ejemplo, acá en la formulación general, observamos que ese producto, ese término en común es X y está efectivamente en la formulación general. De igual manera, está el ejercicio para que ustedes lo puedan practicar. Recordemos que este resultado se le conoce como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ya en un momentito vamos a ver de qué se trata. Bien, chicos, vamos a hacer un breve repaso acerca de algunos casos de factorización, porque no vamos a repasar todos por cuestiones de tiempo y además porque en la guía específicamente nos centramos en algunos casos que vamos a utilizar un poco más que otros durante el desarrollo del curso. Entonces, hablemos un poquito, chicos, acerca de factorización como repaso. Cuando se habla de factorizar una expresión algebraica, recordemos que consiste en hallar dos o más factores cuyo producto sea igual a la expresión propuesta, ¿sí? Entonces, acá hay algunas expresiones algebraicas muy sencillas y la idea es que el concepto de factorizar quede claro. Entonces, tenemos en nuestro ejemplo que nuestra expresión es 15, ¿sí? Nos piden factorizar 15. ¿Cómo lo podemos factorizar? Lo podemos factorizar en dos factores posiblemente, que es el ejemplo que tenemos. Entonces, si nosotros multiplicamos 3 por 5, nos daría 15, ¿verdad? Esa es una forma de factorizar. Si queremos factorizar de otra manera, podríamos hacer 15 por 1, ¿verdad? Y obtenemos también efectivamente esa expresión. La siguiente es 14AB. ¿Cómo la podemos factorizar? Entonces la factorizamos 2 por 7 por A y por B. ¿Sí?
Otra forma podría ser 14 por 1 por A por B, ¿cierto? Ok, la siguiente. Tenemos 5x más 5y. ¿Cómo la podemos factorizar? Acá podemos aplicar uno de los casos de factorización que es factor común, ¿recuerdan? Entonces está el 5 en los dos términos. Si lo observan, está 5 acompañado de la x y 5 acompañado de la y. Entonces nuestro factor común en este caso es 5. ¿Factor común de quién? De x más y. Vamos a estudiar, chicos, a repasar algunos de los casos de factorización. Vamos a mirar el primero de ellos que se llama factor común. Recordemos que este es el primer caso de factorización y que se emplea para factorizar una expresión en la cual todos los términos tienen algo en común. Puede ser un número, puede ser una letra o la combinación de los dos. Cuando hablamos de un factor común de un monomio, recordemos que es el factor que está presente en cada término del polinomio. En nuestro ejemplo, sabemos que es un trinomio, ¿verdad? Lo repasamos la tutoría anterior. Es un trinomio porque tiene 3 términos, ¿lo recuerdan? 1, 2 y 3. Ahora, cuando hablamos de factor común, recordemos que debemos mirar que en este caso, qué parte literal, es decir, qué letra se encuentra en todos los factores para que pueda ser común, porque si se encuentra en uno y no en otro, no es común. Entonces, empecemos. X está en el primer término, ¿cierto? Está como x al cubo. En el segundo término también está x, está elevado al cuadrado. En el tercer término también está x, está elevado a la 1. Es decir, que nuestro primer factor, ¿cuál es? X. ¿Perfecto? Vamos a mirar ahora lo siguiente. Debemos buscar el menor exponente de esa x. ¿Sí? ¿Cuál es el menor exponente? Entonces observemos x a la 3, x a la 2 y x a la 1. El menor exponente es 1, es decir, que mi factor común va a ser x elevado a la 1. No hace falta colocarle el 1, recuerden que es un 1 invisible, como lo habíamos hablado anteriormente. Ahora, continuamos, miremos la siguiente parte literal, la y. Entonces, está en el primer término, está en el segundo y está en el tercero. Entonces, vamos a escribir la y. Perfecto, es nuestro siguiente factor común. Ahora vamos a buscar el menor exponente de la y en todos los términos. Entonces está y a la 1, y a la 2 y y a la 1. Ah, entonces el menor exponente es y a la 1, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces que nuestro factor común es x, y. No hace falta decir x a la 1, y a la 1, no, simplemente x, y. Ya sabemos que el exponente es un 1 invisible, ¿sí? Abrimos paréntesis y vamos a obtener, ya tenemos el factor común. Con ese factor común tenemos que obtener efectivamente nuestro primer factor. ¿Qué número nos hace falta acá, cierto? ¿Qué variable, qué exponente tenemos que preguntarnos para que efectivamente el producto de estos dos elementos nos dé el inicial? Como hace un ratito vimos que 15 lo podíamos obtener factorizando a 3 por 5. Entonces acá es exactamente igual. Entonces, tenemos x, pero el inicial dice x a la 3, es decir que nos faltan 2x, ¿verdad? Entonces x a la 2. Luego tenemos y nos piden y, es decir, que tenemos el factor ya completo. Siguiente, más. Tenemos x, para el segundo factor nos piden x a la 2, es decir, que nos falta una, colocamos x. Tenemos y el segundo factor tiene y a la 2, es decir, que también nos falta una. Perfecto, lo colocamos. Luego seguiría el siguiente signo, es menos. Tenemos xy, pero el tercer factor nos dice menos 2xy. Es decir, que nos falta el número, en este caso el coeficiente, menos 2, ¿verdad? Lo coloco y ya tengo. Es decir, que cuando yo multiplique xy por todo lo que está en el paréntesis, que es x cuadrado más xy menos 2, me tiene que dar ¿qué? El trinomio inicial, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos factorización, en este caso, factor común. Vamos a continuar, chicos, con un recuerdo acerca del factor común por agrupación de términos. Vamos a ver en un ratito ya un ejercicio de aplicación cómo algunos polinomios no tienen un factor común en todos los términos, pero puede ocurrir que si agrupamos algunos, ellos sí tengan un factor común. Si los agrupamos y los factorizamos a cada uno de los grupos, puede resultar un factor común en todos ellos, ¿verdad? Estas factorizaciones se conocen por agrupación de términos. Lo vamos a ver a continuación. Entonces observemos, factor común por agrupación de términos. Vemos el siguiente ejercicio, chicos. Observamos. AX
más bx más ay más by, ¿cierto? Entonces observemos, la variable a está en el primer término, en el segundo no está, en el tercero sí está, en el cuarto no está. Podemos hacer el ejercicio con b. En el primero no está, en el segundo sí está, en el tercero no está, en el cuarto sí. Y así podemos hacerlo con x, podemos hacerlo con y. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que podamos agrupar los términos que tengan ese factor común. Entonces, observemos. Podemos agrupar el primer y el segundo término. ¿Por qué? Porque el factor común en este caso, ¿quién es? La x. ¿Sí? De igual manera, también puedo agrupar el tercero y el cuarto, porque el factor común en ese caso, ¿cierto? Observamos que es la y. ¿Ok? Entonces agrupamos, recuerden, primero y segundo, tercero y cuarto. Entonces, ahora, después de que ya tenemos agrupados nuestros términos, ahora sí podemos hallar el factor común. Entonces podemos verificar ax más bx. El factor común, ¿quién sería? Uy, discúlpame que se nos pasó. ¿Sería quién? X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la letra está en los dos términos, ¿verdad? Entonces, X factor de quién? De A más B, ¿verdad? Más, miramos en el siguiente factor, ¿quién es el factor común? Sería Y. ¿Por qué? Porque están los dos términos, entonces Y factor común de A más B. Ahora, voy a mirar cuál sería mi factor común, porque todavía sigue ahí operando, ¿cierto? Puedo continuar factorizando, entonces mi factor común, ¿quién sería? A más B. ¿Factor común de qué? De los términos que me quedaron fuera de paréntesis, en este caso X más Y. Y ya he finalizado mi factorización. Aquí, chicos, les dejo otros ejercicios para practicar un poco, para que, como les comento, les sugiero, ustedes puedan tomar su cuaderno de apuntes y puedan, pues, paso a paso ir resolviendo con un poco más de tiempo y puedan ir haciendo todos los procesos y comparando los resultados. Entonces, observamos en el siguiente ejercicio 3a más 5a más 3b más 5b, ¿cierto? Entonces, vemos que de igual manera podemos agrupar el primero y el segundo término porque tienen factor común la a, el tercero y el cuarto término porque tienen factor común la b, ¿sí lo observamos? Y posteriormente el factor común, 3 más 5, y luego de igual manera hacemos un factor con los elementos que quedaron fuera de los paréntesis, que en este caso sería a más b. Invitación, chicos, para hacer el siguiente ejercicio que está en la parte inferior de la diapositiva, para que puedan practicar un poco más. Siguiente tipo o caso de factorización se llama diferencia de cuadrados. Recordemos que en este caso de factorización es importante tener en cuenta que es un binomio, es decir, que siempre va a tener dos términos, ¿sí? Y que esos términos, la idea es que efectivamente tengan signo negativo y que tengan raíz cuadrada exacta, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar en un ejercicio en qué consiste, para ser un poco más claros. Aquí está el ejemplo, está resuelto paso a paso, como les indico, chicos, para que puedan practicar un poquito más en casa, con más calma, con más tiempo. Entonces, tenemos la factorización de 9 al cuadrado menos 16b al cuadrado, ¿sí? Entonces, primero, es un binomio, claro, hay dos términos, uno, dos términos. Segundo, tienen signo negativo, claro, mira, en medio está el signo negativo, perfecto. Tercero, deben tener raíz cuadrada exacta. Entonces, miremoslo. Obtengamos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 9, ¿cuál es? 3. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Está la raíz cuadrada exacta. Perfecto. Vamos a determinar la raíz cuadrada ahora de 16b al cuadrado. Entonces hagámoslo. Raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Y la raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Ahora, la idea es que ya con estos daticos ya nos vamos a ubicar en el último renglón de la diapositiva y vamos a hacer dos factores. En esos dos factores vamos a ubicar, en el primer término vamos a colocar la primera raíz que nos dio 3a, entonces colocas 3a y 3a. El segundo término va a ser la segunda raíz que nos dio 4b, entonces 4b y 4b. Un factor siempre va a ser positivo y el otro factor siempre va a ser negativo, ¿vale? Para que puedan practicar un poquito más. Recuerden que ahí está el paso a paso. El siguiente caso, chicos, es trinomio cuadrado perfecto.
Entonces, este nombre, recordemos que es otorgado a los trinomios que cumplen con las siguientes características. El primer y el tercer término deben tener raíz cuadrada exactas y positivas. Ya vamos a ver esto, esta es la parte teórica, ya lo vamos a ver en un ejercicio para que nos quede más claro. Luego, el segundo término debe ser igual a 2 veces el producto de las raíces cuadradas y puede ser positivo o negativo y se factoriza como una suma o diferencia dependiendo del segundo término, elevado al cuadrado. Ya vamos a ver de qué se trata en un ejercicio, ¿sí? Trinomio cuadrado perfecto. Acá está el ejemplo paso a paso para que quede mucho más claro, ¿vale? Entonces, nuestro trinomio cuadrado perfecto tiene la siguiente estructura. Recordemos, cuando sean trinomios, por favor, es importante siempre ordenarlos, ¿sí? ¿Cómo los ordeno? Tomo el mayor exponente de la variable, es decir, x a la 2 más x, ¿sí? Y la x desaparece, me explico. X está elevado a la 2, está en nuestro primer término. Luego, x está elevado a la 1, está en nuestro segundo término. Y en el tercer término estaría x elevado a la 0. Pero recordemos que x elevado a la 0 nos da ¿cuánto? 1. Recordamos que eso lo vimos en potenciación. Entonces tú podrías decir, siempre el mayor término y vas disminuyendo, ¿verdad? ¿Cierto? El mayor exponente de cada variable. Entonces x a la 2, x a la 1 y la x desaparece. Ya lo organizamos. Tenemos nuestro trinomio, ya lo organizamos. Después, ¿qué vas a mirar? Que el primer término tenga la raíz cuadrada exacta. Es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado es ¿quién? X. La raíz cuadrada exacta del tercer término, es decir, de 49, es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Perfecto, hasta ahí ya tenemos dos requisitos. Ahora, vamos a terminar de comprobar si efectivamente este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Siempre vas a tomar el doble del producto de las raíces, es decir, siempre vas a multiplicar el 2, no puede ser ni el 3 ni el 4, no, siempre va a ser el 2 y lo vas a multiplicar por las raíces que acabas de obtener. ¿Qué raíz acabas de obtener? La x y el 7. Entonces, por eso es que multiplicas a 2 por 7 por x, te da 14x. Ese resultado, si es igual al término del medio, es decir, al segundo término, ese es inmediatamente ya la comprobación de que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se resuelve? Abres un factor y el primer término va a ser la primera raíz, es decir, x. El segundo término va a ser la segunda raíz, es decir, 7. El signo siempre va a ser el signo del segundo término, en este caso es 14x, es positivo, entonces colocas el más, ¿ok? Y el factor lo elevas al cuadrado. Esa es la solución del trinomio cuadrado perfecto. Recuerden, chicos, todo este material les queda a ustedes alojado tanto en Teams como en un ratito lo compartiré en el aula virtual para que ustedes puedan practicar. De esta manera les quede más fácil abordar los ejercicios que están en el taller, en la guía de repaso, que deben entregar el próximo jueves 11 de febrero a más tardar 11:55 de la noche, hora de Colombia. Recuerden que es importante inscribirse en un grupo, es de 2 estudiantes. La idea es que puedan trabajar esos 2 estudiantes, apoyarse, colaborarse durante el resto del año. Entonces, por favor, primero inscribirse en el aula virtual, ¿verdad? En los grupos de trabajo son 2 personitas y el desarrollar la guía con procedimientos de la mejor manera posible, si desean directamente en Word, en el computador, tal cual como está la guía, o si desean a mano en su cuaderno, luego obviamente realizar el proceso para poderlo entregar directamente en el aula virtual. Bueno, bien chicos, continuamos. Observamos acá otro tipo de trinomio, se llama trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Vamos acá a dejar un poquito la teoría y vamos a mirar el ejemplo. Entonces, lo primero, nuevamente, es organizar siempre el trinomio. Observamos la variable es x, que tenga el mayor exponente, entonces x a la 2, luego sigue, va disminuyendo el exponente, x a la 1 y la x desaparece. ¿Sí? ¿Por qué desaparece? Porque ya sabemos que es x a la 2, x a la 1 y x a la 0. X a la 0 es 1, ¿ok? Bien, bien chicos, quisiera hacer una pequeña explicación aquí. Nosotros ya sabemos
que este trinomio, este ejemplo, x a la 2 más 5x más 6, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Pero así como ustedes la tienen en la guía, ¿sí? Que tienen una cantidad de ejercicios y les dice factorizar, y ustedes deben mirar, deben indagar, investigar y aplicar qué caso de factorización es, la invitación es para eso precisamente. Entonces, vamos a suponer que no sabemos qué tipo de trinomio es, ¿sí? Sabemos que es un trinomio, claro, porque tiene tres términos, 1, 2, 3, ya lo organizamos, perfecto. Podría de pronto Brian llegar a pensar que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Pero entonces Brian tiene que hacer la prueba, la que hicimos hace un momento, entonces hagámosla. Brian le extrae la raíz cuadrada al primer término, x al cuadrado. ¿La raíz cuadrada cuál es? X, perfecto. Brian dice, uy, parece que sí. Brian también le debería extraer la raíz cuadrada ¿a quién? Al tercer término, ¿cierto? Y esa raíz cuadrada debe ser ¿cómo? Exacta. Pero resulta que cuando tú le extraigas la raíz cuadrada a 6, nos da que no es exacta. Esa raíz cuadrada de 6 nos da 2.449489.743, ¿cierto? No es una raíz exacta. Por lo tanto, descartado. Ya Brian sabe que no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Entonces podemos ya empezar a mirar que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo se opera este tipo de trinomio? Ya es una forma totalmente diferente. Entonces, le extraes la raíz cuadrada al primer término, que sería x, ¿sí? Armas los dos factores, acá está. Colocas la x en el primero, ¿cierto? Primer factor como primer término y el primer factor acá en el segundo paréntesis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es acá la metodología, chicos? Deben encontrar dos números. ¿Por qué? Porque necesitamos acá uno en cada factor, ¿lo recuerdan? Entonces necesitamos dos números que al multiplicarse te den 6 y que al sumarse te den 5. Alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Recuerden, al multiplicarse 6 y al sumarse 5. ¿Por qué? Porque estos dos signos son iguales. Mírenlo acá, más. ¿Sí lo observan? ¿Ok? Vamos a mirarlo acá en la siguiente diapositiva. Acá está el paso a paso, esto para que ustedes lo puedan leer y no lo olviden. Ahora, vayamos acá efectivamente al último renglón de la diapositiva. Observemos que el primer término del factor es x, que es la raíz cuadrada, ¿cierto? Ya les trajimos la raíz cuadrada x al cuadrado y nos dio x, entonces x y x. Los dos números que al multiplicarse te den, ¿qué? 6, 3 por 2, ¿cierto? 2 por 3, como tú le quieras hacer el orden. Y la suma sea 5, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a mirar acá, hay otros ejemplos, chicos, que igual están resueltos y están explicados para que ustedes puedan practicar un poco más. ¿Sí? Entonces observamos x cuadrado más 6x más 8. Entonces aquí vendría Angie, por ejemplo, a pensar que puede ser un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Ya, ay, de pronto sí. Miremos, ella extrae la raíz cuadrada exacta del primer término, ¿cierto? La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, perfecto. Pero si Angie extrae la raíz cuadrada de 8, no le da exacta. Le va a dar 2,828427.125, ¿verdad? Como no te dio la raíz cuadrada exacta, no es un trinomio cuadrado perfecto, ya lo desechas, lo excluyes, ¿ok? Entonces, arma los dos factores. Recuerden que el primer término siempre debe ser la primera raíz, que es x. Luego debes buscar dos números que al multiplicarse te den 8. Acá está, miren, yo les escribí, ¿sí? Paso a paso. Y que al sumarse te den 6, ¿vale? De igual manera, chicos, la invitación para que practiquen un poquito más con el segundo ejercicio. Acá está el paso a paso. Y con el tercer ejercicio, ¿vale? Para que lo puedan hacer con un poquito más de tiempo. Vamos a ver el siguiente caso de factorización. Se denomina trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Otro trinomio, ¿verdad? Entonces, acá está el ejemplo. Factoricemos 5x cuadrado más 16x más 3. Entonces, volvemos al punto. Acá Diego podría llegar a pensar, ay, de pronto es, ay, ya lo organicé. Entonces, Diego lo organizó, lo dejó, ¿cierto? 5x al cuadrado, luego va disminuyendo, ¿cierto? El exponente de la variable, entonces sigue más 16x más 3, ya sin variable.
pero él se va a fijar, pero necesito, si es un trinomio cuadrado perfecto, tendría que extraer las raíces cuadradas del primer y tercer término. Ay, no, no son raíces cuadradas exactas, de 5 ni de 3, nada que hacer. Ok, y además me fijo en que ya el anterior trinomio no tenía coeficiente, ¿cierto? Tenía la A, ya la veo acá, ya veo la siguiente diferencia, ¿verdad? Entonces, son algunos tips, chicos, son algunas estrategias para que ustedes en ese listado de ejercicios para factorizar, ustedes empiecen ya a practicar qué clase o qué tipo de factorización pueden llegar a aplicar, ¿de acuerdo? Vemos acá, chicos, que para resolver este trinomio particularmente hay varios métodos. Al inicio del curso ustedes me comentaron que tenían el álgebra de Baldor en físico. Ahí también pueden verificar varios métodos. Los invito a que lo hagan. La persona que no lo tenga en físico, les recuerdo que en el aula virtual está el álgebra de Baldor en PDF como libro digital, entonces también puede estudiar un poco de ahí. Bueno, y recuerden que cualquiera de los métodos que ustedes elijan está perfecto siempre y cuando el resultado sea exactamente el mismo. Vamos a ver a cada una de las posibilidades. Entonces, si vamos a factorizar 5x cuadrado más 16x más 3, una forma de resolverlo es la siguiente. Podemos convertir este trinomio en otro que tenga la forma x cuadrado más bx más c. Esto es posible multiplicándolo por el coeficiente del primer término así, ¿cierto? Entonces vamos a tomar efectivamente nuestro trinomio y cada uno de los términos lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por 5. Acá lo escribimos ya de una manera más consolidada, entonces ahí lo pueden ustedes seguir el paso a paso que está escrito. Luego, los factores deben ser dos binomios cuyo primer término sea 5x y los segundos términos deben ser dos números cuyo producto sea 15 y cuyo suma sea 16. Entonces acá vemos de igual manera ya los factores, vemos la factorización y debido a que el trinomio original lo multiplicamos por 5, la expresión anterior la dividiremos entre 5 para tener la factorización del trinomio original. Ya al finalizar, chicos, el último renglón de la diapositiva está la factorización final, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esto lo pueden ir estudiando paso a paso y practicando por medio de su cuaderno o su agenda de apuntes. Siguiente caso, vemos la suma y diferencia de cubos. Recordemos que se tiene una suma o diferencia de cubos cuando en un binomio ambos términos tienen raíz cúbica racional. Aquí la idea es que la suma de estos cubos de los dos términos se factoriza como el producto de dos factores, uno de los cuales es la suma de las raíces cúbicas de esos términos y el otro la suma de los cuadrados de las mismas raíces, disminuyéndolas en su producto. Entonces vamos a ver acá un ejercicio, un ejemplo también para que lo puedan hacer paso a paso en su cuaderno, con calma y obviamente asimilando cada uno de los procedimientos. Entonces el ejemplo nos dice factoricemos x al cubo más 27, entonces vamos a extraer la raíz cúbica de cada uno de los elementos, de los términos, entonces la raíz cúbica de x al cubo es x, la raíz cúbica de 27 es 3, porque efectivamente que 3 por 3 por 3 nos da 27. Ahora miremos que cuando ese binomio anterior que acabamos de obtener, que es x más 3, se eleva al cuadrado, ¿cierto? Acá vemos el paso a paso. Y al finalizar vemos la factorización para que ustedes puedan practicarla en casa. Ahora, chicos, acá hay una serie de estrategias o tips o consejos generales para factorizar. Recordamos, como lo citaba hace un rato, que en la guía ustedes tienen un listado, ¿verdad? Un listado de ejercicios para factorizar y ustedes deben determinar, pues, qué caso aplicar, ¿verdad? Entonces, acá hay algunos consejos que pueden ser muy útiles al respecto. Entonces, cuando se te presente una expresión para factorizar, después de observarla debes analizar si tienes un factor común. En caso de que lo tengas, pues lo factorizas, ¿sí? Como lo vimos en ejercicios anteriores. Si no tienes un factor común, pasa a contar el número de términos que tiene, ¿sí? Y recuerden, los binomios, lo vimos que son dos términos, ¿lo recuerdan? Los trinomios, tres términos, etc. Ahora, si es un binomio, analiza si es una diferencia de cuadrados, si es una diferencia de cubos o suma de cubos y lo factorizas según sea el caso, así como lo vimos hace un rato. Si la expresión no es un binomio, puede ser un trinomio, ¿cierto? En dado caso,
La idea, chicos, es que analicemos si ese trinomio es cuadrado perfecto, ya vimos cómo, si es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o si es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y los factorizas según sea el caso. Ahora, si la expresión no es un binomio ni es un trinomio, puede ser un polinomio, es decir, que tiene más de 3 términos. Y en ese caso, debes analizar si se puede factorizar por agrupación de términos. En caso contrario, ya habrás terminado la secuencia o el ejercicio. Después, chicos, de que hayan factorizado de alguna de todas las formas que mencionamos hace un ratico, lo importante es analizar cada uno de los factores que se obtienen, realizando nuevamente la secuencia, ya que es posible que, pues en alguno de los casos, se pueda volver a factorizar. Bueno, estas son algunas estrategias, algunos tips que les pueden llegar a servir, chicos, para factorizar alguno de los ejercicios que están propuestos cuando no sabemos específicamente a qué caso corresponde, ¿vale? Aquí, chicos, ya esta es la última partecita del segundo repaso que teníamos de estos contenidos temáticos. Les comparto de igual manera las referencias bibliográficas. Les recuerdo que todo este material ya está entera a disposición de ustedes para que puedan practicar en casa. Recuerden que está el paso a paso para que ustedes lo puedan hacer muy juiciositos. No sé, chicos, si hay alguna pregunta, hay alguna observación. Con todo gusto estoy muy al pendiente. Preguntas, dudas, inquietudes, ustedes me digan. Recuerden, chicos, la importancia de ingresar, no sé si hay algún estudiante nuevo, me explico de pronto que haya llegado por primera vez hoy a la tutoría, de pronto si es nuevo en el colegio o si de pronto es nuevo en el curso, haya estado de pronto en otro noveno y por alguna razón haya sido trasladado. Entonces, chicos, les comparto en primera instancia el formulario de datos de los estudiantes para diligenciar en línea, ¿sí? A ese estudiante que, como repito, sea nuevo, hasta ahorita esté llegando, o si alguno de ustedes, chicos, no lo ha diligenciado. Recuerde que ahí están los datos del estudiante, se le solicita sus nombres, efectivamente su correo institucional, sus números de contacto, sus números telefónicos, los datos de su acudiente también, los nombres, por favor, apellidos, también los correos personales de los acudientes y efectivamente sus números de contacto. Si alguno no lo ha diligenciado, chicos, para que por favor lo haga. Por otra parte, para aquellos estudiantes que, como lo indiqué hasta ahorita, pues están uniéndose al curso, por favor, les comparto un video tutorial del aula virtual. Se maneja aula virtual, entonces les comparto el video tutorial. En este video tutorial, chicos, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar específicamente cómo ingresar al aula virtual, cómo registrarse, cómo matricularse, cómo descargar las actividades, cómo entregar las actividades y demás. Bueno, entonces esto es, digamos que información general para que por favor las personas que aún no hayan hecho también el ejercicio puedan ponerse al día, ¿de acuerdo? Ya les voy a compartir, chicos, también la dirección, la URL del aula virtual, por si de pronto alguna persona, como lo indico, pues no lo sea nuevo, haya sido trasladado o sencillamente no haya ingresado todavía, para que por favor lo pueda hacer el aula virtual. Entonces les recuerdo, chicos, importantísimo realizar todo este proceso para que por favor recuerden que puedan elegir todo sus contenidos, ustedes puedan obviamente visitar todo el aula virtual, allí están todos los contenidos, los recursos, están las grabaciones, está, más adelante van a estar las notas y demás. La idea, chicos, es que desde ya, si no se han inscrito en algún grupo de trabajo, recuerde que son por parejas, el trabajo es por pares académicos, entonces la idea es que no se trabaje individual, sino por pareja, por favor, para que elijas con quién vas a trabajar.
Recordemos que hay un representante de curso, hay una niña muy querida que nos ayuda con ese proceso, entonces para que de pronto puedan socializar un poquito al respecto si aún no tienen compañero de clase o de trabajo. Les recuerdo, chicos, que la primera guía se denomina Guía de Repaso Grado Octavo, para que por favor la realicen, ¿vale? Yo sé que muchos de ustedes ya han hecho bastante trabajo porque me han preguntado algunas cositas en el aula virtual y he dado respuesta. Entonces, para que la puedan finalizar y la entrega, chicos, les recuerdo que es a más tardar el día jueves 11 de febrero, 11:55 de la noche, hora de Colombia. Tan solo la debe entregar un integrante del grupo, ¿vale? Bien, chicos, no sé si nuevamente reitero, hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud acerca de la guía, acerca de los temas. Con todo gusto, sé que efectivamente ustedes ya han visto estos contenidos el año anterior, sin embargo, pues quisimos darlos como un repasito para poder estar eh, en virtud de lo que vamos a comenzar a trabajar ya con un ritmo un poco más rápido. Entonces la idea es que nos tomemos un tiempito para reforzar contenidos, para recordar, para repasar. Entonces chicos, no sé si haya preguntas, dudas, inquietudes, con todo gusto estoy a entera disposición de ustedes. No, no, señor. Muchísimas gracias chicos, entonces nuevamente les agradezco, muy complacida de compartir espacios tan importantes, tan interesantes con los estudiantes del curso 901. Chicos, mis mejores deseos, por favor recuerden el autocuidado, las medidas de bioseguridad, mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos. Chicos, un abrazo, que tengan un excelente resto de día y una excelente semana. Muchísimas gracias, muy amables por su asistencia. Bueno, profe, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Luego. Hasta luego, profe. Gracias chicos, un abrazo.